Mi papá y yo, 100 años para recordar, 1921-2021, Octavio y Sasa Henao. Te honro, Padre querido. Ay, Manizales, ciudad del alma. Nací en Manizales. Mi padre estaba empezando su carrera como comerciante en la ciudad, administrando 2 almacenes de calzado propiedad de su hermano Gonzalo. Vivíamos en el barrio Cristo Rey, en una casa grande compartida por 3 familias: Óscar, el hermano de mi madre, su esposa Teresita, quienes fueron mis padrinos de bautismo, y Hernán Jaramillo, Belarmina y sus hijos. Mi nacimiento ocurrió el 20 de junio de 1953 en esa casa. Ese mismo día, después de mi llegada al mundo, mi padre viajó a Medellín con César, posiblemente por motivos relacionados con su trabajo. Fueron tiempos difíciles. Cuando tenía tan solo 3 meses, mi madre llegó a Medellín con 4 hijos. Fue un viaje largo, ya que mi papá vivía con sus padres y César en esa ciudad. Además, mi abuelo paterno, Aniceto, estaba enfermo de cáncer de pulmón. Ante esta situación, Carlos, hermano de mi padre, le dijo a mi madre: «Consigue una casa, yo la pagaré». Mi padre era un hombre cariñoso, afectuoso, alegre y amante de la diversión. Las navidades eran inolvidables, llenas de fuegos artificiales y la tradicional matanza del cerdo, celebrando de fiesta en fiesta. Mi padre era un enamorador y un soñador. Esperar a papá junto a mamá era motivo de alegría, ya que siempre llegaba con un dulce y un gesto cariñoso. En 1960 nos mudamos a la Castellana. Fue una década de abundancia, paseos y fiestas sin fin. A mi padre le encantaba llegar a casa con sus amigos, donde mamá siempre nos atendía con gran hospitalidad. Nos llamaba para presentarnos a sus amigos y con alegría desbordante decía: «No hay uno feo». Nos hacía cantar y bailar, convirtiendo cada encuentro en una velada familiar. Recibimos clases de baile, ballet, guitarra, canto, poesía, castañuelas, entre otros. Guardo preciosos recuerdos de esas maravillosas veladas en nuestro hogar. Mi padre me introdujo en el arte de la adivinación. Tenía alrededor de 9 años y era una buena lectora. Un día me llevó un folleto que enseñaba cómo leer la ceniza del cigarrillo y me dijo: «Reinita, ¿serías capaz de leer este librito y aprender a interpretar las cenizas?». Lo leí y memoricé el significado de las pavesas. Él también lo leyó y practicábamos juntos. En las noches de diversión, mi padre les decía a sus amigos: «Tengo una hija bruja que lee el cigarrillo, pero para que no se le arruine la suerte deben darle algo». Era tan divertido que el día anterior él me decía que le diría a don Manuel Correa, a don Álvaro, a Bernardo, a Hernán, y cosas que ni siquiera yo entendía en ese momento. Ellos quedaban sorprendidos y mi padre se divertía mucho, y yo feliz con el dinero que recibía. «Gracias, papá, me divertí tanto contigo». Luego empezábamos con las cartas del tarot, y a él le encantaba el huevo. Mantuvo ese interés hasta sus últimos días y lo compartimos con gran alegría. En nuestra casa de la calle 34C, número 81A10, teníamos un primer parque infantil en el patio y una biblioteca. Mi padre fue mi primer maestro en despertar mi conciencia. Agradezco y nunca olvido el día en que nos lanzó la pregunta en 1964. ¿Quién es la persona más importante en la vida? Con chocolates y bombones en la mesa del comedor, hacíamos fila y uno a uno respondíamos: Dios, mi papá, mi mamá, el niño Jesús, etc. Él se reía y nadie se ganó el chocolate. Luego nos dio a todos un chocolate y dijo: «La persona más importante soy yo». Fue una gran lección. Mi padre era el centro de todas las reuniones. Sus palabras eran sencillas, reveladoras y revolucionarias. Solo bastaba una palabra y su rostro sonriente para animar incluso al más aburrido. Era extraordinario y hablaba desde la abundancia de su corazón. Cada una de sus palabras era una melodía de alegría. Nunca nos golpeó ni levantó la mano. Siempre decía: «Con la mano que se acaricia no se castiga». Solo bastaba una mirada de desaprobación para sentirnos regañados, corregidos, no aprobados. En la escuela fui elegida reina de civismo y simpatía. Durante las fiestas de la Semana del Niño, cuando estaba en primer grado, cada grupo elegía un representante para recaudar fondos para el paseo escolar. Yo representé a mi grupo. Era el año 1961 y competía con la hija de un diputado. Mi padre solo iba a la escuela durante las festividades y todas las maestras se encantaban con su presencia, además de los chocolates y dulces que les llevaba a todos.
En una de sus visitas, la señorita Ángela Enríquez le habló sobre la competencia del reinado y le dijo a mi padre que quería hacer que yo fuera la reina, pero que la competencia estaba dura. Así que mi padre le dejó un cheque en blanco para apoyar el paseo escolar y asegurarse de que yo fuera la reina. Fue fantástico, original y único. Me convertí en la reina del civismo y simpatía. Jesucita, la hija del diputado, lloró mucho, pero el paseo escolar fue genial. Nos llevaron en 5 buses a una quebrada y preparamos un delicioso sancocho. En 1965, mi tío Alberto Izaza falleció a los 50 años. Yo tenía 12 años y fue mi primer duelo familiar. Todos lamentaban lo joven que murió, aunque para mí parecía tan viejo. Lo velaron en casa durante un día y toda la noche, con todos vestidos de luto, tomando tinto, comiendo sancocho y bebiendo a ríos licor. José Octavio, Genoveva y yo estábamos muy tristes, ya que lo enterraron un sábado y esa misma noche teníamos una invitación para bailar en casa de los Hernández, con una orquesta de moda, los Black Star. Mi mamá nos negó el permiso. Estábamos afuera de la casa con nuestros amigos, todos aburridos, ya que los 3 hermanos éramos los mejores bailarines de la época. En ese momento llegó mi papá con sus amigos, nos vio triste y nos preguntó qué sucedía. Le contamos y de inmediato se dirigió a mamá y le dijo: Mariela, los muchachos van al baile, el muerto al hoyo y el vivo al baile. Y así nos fuimos a la fiesta. Mi mamá y la familia llevaron luto durante 2 años, es decir, vistiendo de negro. Luego me dio luto y sin asistir a fiestas. Mi padre era la personificación de la alegría. Cualquiera que entrara en contacto con él inevitablemente se contagiaba de su genialidad. Vestía con mucho estilo, le gustaba llevar el pelo largo, era elegante, coqueto y atento. Además, era atractivo, como solía decir en mi época, un buen mozo, un bizcocho o un papacito. En el aniversario de bodas, el 21 de agosto, mi padre le llevaba serenata a mi madre y luego salían de viaje al mar con sus amigos en parejas. Era un excelente yerno y visitaba a la mamá Laura al menos 2 veces al año. Viajábamos hasta Aguadas en 2 carros, con nuestros conductores habituales, Guillermo Izaza y Leoncio, el vecino. Lo mismo ocurría cuando viajaban en avión. Se iban en aviones diferentes, mi padre decía, para evitar que los hijos queden huérfanos de papá y mamá. Cuando salimos hacia Aguadas en 1960, Jorge Iván aún era un bebé y mamá estaba embarazada de Liliana. Mi padre siempre iba en el primer carro. En la glorieta de Santa Gema, la puerta delantera se abrió y mi madre salió del carro. Cayó sentada con Jorge en brazos, se raspó y se rompió el vestido. Mi mamá dijo: volvamos, me cambio y alcanzamos a Octavio. Guillermo, primo de mi papá, era quien manejaba. Cuando uno es niño, una cosa como esa parece normal, pero cuando creces, admiras, valoras y te sorprendes con la valentía de mamá. Papá estaba esperando y se asustó cuando se lo contaron. Sin embargo, la llegada a Aguadas era una fiesta. Las tías Fabiola y Judith se alegraban y mamá decía: se alegran más por Octavio que por mí. Mis padres siempre nos permitieron elegir dónde queríamos estudiar. Yo elegí el bachillerato Santa María de los Apóstoles, donde fui semi-interna en una finca. Por las mañanas estudiaba el bachillerato regular y por las tardes tenía clases de orientación familiar, una carrera de 3 años. El colegio estaba ubicado en el primer kilómetro entre Santa Elena y Río Negro. En esa época también impartía clases de ballet a niñas los sábados en nuestra casa. Mi papá patrocinaba la clausura cada 6 meses junto con los padres de familia. Son hermosos recuerdos. Cuando me iba a casar, le pregunté a papá qué significaba el matrimonio para él. Su respuesta fue sorprendente. Hija, es como un plato de mierda con una cereza en la mitad. La cereza es la luna de miel y el resto es comiendo mierda. A pesar de eso, me casé el 27 de agosto de 1971 con Francisco León Atertúa. A los 3 meses de casada y con 2 meses de embarazo, León me entregó, o como dice Zenet, me devolvieron. Solamente a mi papá después de un paseo al Peñol en la casa bote de Manuel y a Zenet. Mi papá preguntó por qué, y él respondió: porque no sabe hacer los frijoles como mi mamá y no sabe barrer ni limpiar. Estábamos aburridos y yo me alegré. Me encantó. Mi papá le respondió: hombre, yo le entregué a una mujer. Usted lo que necesita es una sirvienta. Acepto y el hijo que esperaba llevaría mi apellido y no se diga más. Se armó el escándalo en la familia, pero yo estaba feliz. Sin embargo, mi felicidad duró poco. León volvió arrepentido poco después, pero mi papá dijo: esto no es un juego. Mi mamá dijo que era culpa del alcohol, pero mi papá me cogió de la mano y me llevó adentro. La familia apoyaba a León para evitar más escándalos, pero mi papá me dijo: no, hija, quédate aquí. Me la tiene que pedir de nuevo y veremos. Yo le dije que no quería volver con él. León efectivamente fue a pedirme de nuevo, pero yo ya no quería.
Mis tías, mi mamá y Genoveva se reunieron conmigo y me decían: tienes que volver, es tu marido, por el hijo que viene. Yo contenta decía que no. Intentaron rezar por mí, limpiarme con agua bendita, incluso creían que estaba poseída. Regañaron a papá por apoyarme. Mis hermanos estaban aterrados. Pasaron 3 días y León seguía arrepentido. Mi mamá ideó una salida con los padres de León y con Genoveva. León viajó al exterior y el mundo siguió andando, como decía mamá. Me quedé viviendo con mis padres, pero no podía salir, ya que ser una mujer separada era considerado una prostituta en potencia. Solo salía en familia o con papá a citas médicas, y debido a mi buen comportamiento me permitieron terminar el bachillerato y trabajar. Solicité la anulación del matrimonio por causa de homosexualismo, algo que mi papá no podía creer, pero lo logré gracias a la ayuda de una monja amiga que era secretaria del arzobispo y me indicó cómo hacerlo por mí misma. Así, dejé de ser una mujer separada y pasé a ser soltera. En los años 1975 y 1976, viviendo en casa de mis padres con Marcela, mi primogénita, continué mis estudios de bachillerato por las mañanas y trabajé por las tardes en Bello, en la cooperativa de trabajadores de Fabricato. Mis padres tenían una joyería y vendían calzado. Lo que más se vendía eran relojes, radios, transistores, relojes de campanario y oro. Por las tardes colaboraba en las ventas y llevaba los pedidos. Compartí mucho con mi papá en Cotrafa. Alberto Piedrahíta Muñoz era el gerente y gran amigo de mi padre. Él era el encargado del programa vacacional para los trabajadores de la empresa, enfatizando la importancia de salir en familia. En ese momento yo ya formaba parte del comité de educación como cooperativista cuando mi padre negoció las tierras de Guatapé, Peñol, con Cotrafa, lo cual fue una novedad, llegando incluso a empatar con Tolú para crear Cotrafa Vacacional. Mi padre viajó con Alberto Piedrahíta, quien era ingeniero, y en uno de esos viajes llegaron a Necoclí, ya que la Escuela de Ingenieros de Antioquia les ofreció unas tierras allí. Sí, una montaña. Papá se enamoró perdidamente de Necoclí. Decidieron asociarse y para las siguientes vacaciones nos dirigimos hacia Necoclí. Llegamos al hotel Las Palmas después de un viaje de 24 horas con paradas en los ríos para disfrutar de un almuerzo sin prisa. Viajar con papá era todo un disfrute y una fiesta, aprendiendo sobre la carretera, al mar con su selva y peligros. Incluía la famosa historia de La Llorona. Era toda una aventura viajar con papá, escuchando sus cuentos e historias. En ese tiempo la zona de la calle del cementerio en Necoclí era rural y la gente le tenía miedo al cementerio. Cuando llegábamos preparábamos comida y subíamos a la montaña en fila. Mi mamá desde la cima divisó una casa grande al borde del mar, la última y apartada, y le dijo a papá: Octavio, esa es la que necesitamos. Subir diariamente las compras aquí es muy pesado. Entre risas, mi papá respondió: claro. Resultó ser la estación de policía, que hoy en día es el hostal La Mariápolis. Nos encantó Necoclí. Todos los días, muy temprano, papá se sentaba con un tinto en la antesala de su habitación y leía los clasificados del Colombiano, donde se encontraban todas las ofertas y demandas de Medellín y el país. Papá siempre se mantenía informado, con el teléfono en mano, preguntaba y buscaba oportunidades. Pronto encontró que estaban vendiendo la casa que le había gustado a mamá en Necoclí y contactó al doctor Leonidas Rodríguez, su propietario. El doctor Alberto Piedrahíta lo ayudó a concretar la negociación. Fue un regalo del Día de las Madres. ¡Fiesta! Pasamos todas las vacaciones de junio allí. Mamá iba a Necoclí en todas las vacaciones con todos los hijos y los amigos de los hijos. Papá llevaba a sus amigos también. Además, compró la finca ganadera La Fortuna, en la vereda Botijuela. En Necoclí hizo amigos y negocios. Donó parte del terreno de la montaña para el tanque de agua y proporcionó una caja fuerte para la iglesia, donde aún se encuentra el Santísimo. Incluso organizó la primera reunión del Consejo Municipal en el balcón de la Mariápolis, con almuerzo y todo. Me encantaba, era genial. Cuando terminé mi bachillerato dejé de trabajar y me uní a papá en la venta de seguros. Me capacitó Alonso Mejía Henao, un primo de papá que tenía una agencia de seguros. Nos íbamos juntos a Necoclí para hacer negocios. En 1978, cuando me fui a vivir con mi hija al Gran Parque de Urrao, papá tuvo una operación de estómago. Vine a Medellín para estar presente durante la operación y dejé a Marcela, mi hija, estudiando en Urrao bajo el cuidado de María, nuestra empleada. Después de un mes, papá fue a visitarme a Urrao, más bien a verificar cómo me estaba yendo. Disfrutó mucho de su visita, lo pasábamos muy bien juntos y luego me pidió amablemente que regresara a casa. Era humilde para reconocer, amoroso para valorar y exigente. Solía decirme: para tener señorío, además de ser, hay que parecer. Después de su partida, sus amigos me contaron lo mucho que le dolía que yo fuera separada.
En 1978, en mi cumpleaños número 25, mi papá me regaló una bonita pistola pequeña plateada en un estuche, diseñada para ser llevada en el bolso. También incluía un salvaconducto. Sin embargo, decidí devolvérsela porque no me gustan las armas. Como mi papá era primo del general Mejía Henao, los salvoconductos en la familia no eran un problema. Mi papá siempre era detallista con todos nosotros, siempre atento con los regalos. Recuerdo que cuando cumplí 15 años me regaló un anillo de esmeralda que todavía conservo. Mi papá nos consentía mucho, tanto en joyas como en zapatos, gracias a su negocio en ese rubro. Gracias, papá. En 1979, mientras disfrutábamos en Necoclí, conocí a Juan Guillermo. Era biólogo y trabajaba en Corpo Urabá, sede Turbo, que tenía un programa en Necoclí para el cultivo de ostras en cautiverio. Él coqueteaba conmigo y mi papá le decía, ella está casada y tiene una hija. Juan Guillermo solía pasar en lancha o en carro y preguntaba por mí, y mi papá le decía lo mismo. Sin embargo, un día estaba con Alberto Piedrahíta y él le dijo a mi papá, Octavio, ella tiene la nulidad del matrimonio y puede volverse a casar. Todavía es muy joven. Fue así como, en la siguiente visita de Juan Guillermo, mi papá lo dejó entrar para que pudiéramos conversar. Yo regresé a Medellín, pero mi papá se quedó en Necoclí y Juan Guillermo lo visitaba. Logró conquistar el corazón de mi papá, mi mamá, mi hija y el mío. Fue durante las vacaciones de julio de 1979 que mi papá sufrió un cólico, justo antes de regresar a Medellín para hacer los preparativos de su viaje a Israel. Mi papá era cooperativista y había trabajado muchos años con cooperativas como proveedor, asesor y amigo. Mantenía una estrecha amistad con los gerentes de cooperativas como Fabricato, Pantex, Sedeco y otras, con quienes negociaba los kilos de tela que los trabajadores vendían para el exitoso almacén de retazos de mi mamá en La Castellana. En 1980, a mi papá lo invitaron a un congreso en Israel para cooperativistas, pero antes le exigieron someterse a exámenes de salud. Fue entonces cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas. Ese día nunca lo olvidaré. Fue una gran lección de vida. El médico que le dio la noticia fue el doctor Leonardo Arango, quien era amigo de la familia. Yo fui la conductora ese día y lo acompañé al consultorio. El doctor le dijo, Octavio, tienes cáncer de páncreas y no puedes viajar. Mi papá le respondió, solo es un mes, voy y vuelvo. Pero el médico le dijo, Octavio, solo tienes 3 meses de vida, solo tienes tiempo para poner todas tus cosas en orden para Mariela y tus hijos. En ese momento rompí en llanto. Mi papá me miró y me dijo, hija, si en vida aprendí el buen vivir, en vida aprendo el buen morir. Salimos de la clínica Soma y le dije a mi papá que no me sentía capaz de conducir, que mis piernas temblaban. Le propuse llamar a Víctor Raúl o a Jorge Iván, que estaban cerca, pero él me contestó, no, tranquilízate, vamos a alquilar películas y no vamos a mencionar mi sentencia de muerte. ¿Me escuchaste? Y yo lloré, y lloré. Alquilamos 10 películas, sus favoritas de vaqueros, Cantinflas y muchas golosinas. Llegamos a casa y corrí a mi habitación a llorar. Mi papá le contó a mi mamá esa noche, luego nos citó a todos y nos lo contó. Nos consoló, pero nos costaba creerlo. En esa misma época ocurrió el trágico accidente de Jacqueline en Australia. Mi papá se comunicaba con los médicos. Con la enfermedad de mi papá y ese accidente vivimos otro capítulo de nuestras vidas lleno de aprendizaje. Rodeados de amigos de mi papá, como la abogada Sonia Valencia, la notaria Margarita Duque de Valencia, Alberto Piedrahíta, el doctor Darío Méndez, el oncólogo y otros miembros de la familia, amigos y vecinos. También la barra de Pichincha fue todo un acontecimiento. Mi papá decidió crear una sociedad en comandita simple para sus negocios, para dejar a mi mamá con todo el poder hasta el año 2000. Consciente de su sentencia de muerte, nunca se desanimó ni un solo momento. En esa época las opciones para prolongar la vida de los pacientes con cáncer eran limitadas. Juan Guillermo y yo estábamos de novios en ese momento. Él me había propuesto matrimonio, pero yo le di una negativa porque no estaba en mis planes y solo nos veíamos 4 días al mes. Juan Guillermo le contó a mi papá sobre mi negativa y le pidió consejo. Mi papá le dijo que hablaría conmigo y así fue. Me dijo, Irma, me voy a morir muy pronto. Si puedes casarte por la iglesia, déjame llevarte al altar y dejarte organizada con tu hija. El 21 de agosto celebramos su matrimonio. Los 37 de casados de su mamá y yo, mi despedida. Dígale que sí, hija. Él es un buen muchacho. Cásate. Con el corazón roto dije sí. Pasamos un mes preparándonos para la boda, reuniendo documentos legales mientras lidiábamos con el dolor por lo sucedido con Jacqueline en Australia. La salud de mi papá empeoraba y para el día de la boda ya le estaban administrando morfina, el doble de la dosis usual. Cuando mi papá nos llevaba a la iglesia como siempre, uno de mis hermanos estaba al volante y nos decía,
Tienes tiempo de retirarte si quieres. Salimos ahora mismo hacia la costa, tratando de ponerme nerviosa. Él se reía al ver nuestra reacción y mi mamá le advertía, no te tardes. Pero ese día mi papá dijo, Jorge Iván, vamos directo a la iglesia para poder entregar a Irma. No me siento bien. Después de la ceremonia, se aplicó otra dosis de morfina y disfrutó de la fiesta. Gracias, papá. Te extraño en mi vida. Dejaste una luz. Brillarás en mi alma por toda la eternidad. Gracias por todo lo compartido. Mi papá continuó su lección de aprender a morir bien, sin quejas ni lamentos. Le dijo a Juan Guillermo que yo seguiría viviendo en casa hasta que él lo dijera. Respecto a las gotas de galar o morfina, nos dijo, póngalas en una copa y cuando las pida, díganme que es un cóctel para no ser tan dramáticos con las visitas. Desde la mañana hasta la noche, llegaban amigos a visitarlo. Seguía los juegos de cartas, las bebidas y cuando él se cansaba, siempre había algún hijo que había aprendido a jugar para continuar la ronda. Mi papá se mantuvo comunicado con Jacqueline, a pesar de la distancia, y ella le pedía que le enviara las golosinas que tanto le gustaban, como las chocolatinas, lechera y chacalandas. Sin embargo, mi papá también sufría por el dolor que Roger y Genoveva estaban experimentando con la situación de su hija, quien estaba conectada a máquinas. Ellos solicitaron la presencia de un abuelo que viajara para autorizar la desconexión, pero mis abuelos, don Roger y doña Sol, se negaron. Mi papá, a pesar de no poder viajar, le dijo a mi mamá que ella debía viajar a Australia y hacer lo necesario. Después de la partida de mi papá y de su mamá, mi mamá cumplió con esa difícil y dolorosa misión de amor. Aunque a mi papá le habían dado 3 meses de vida, vivió 5 meses antes de partir. Después de su partida, llegó el mes de diciembre con su alegría característica. A pesar de los dolores del alma que teníamos, reinaba el amor y florecía la comprensión. Mis padres fueron maestros de maestros en cuanto a su enseñanza de vida. En ese mismo mes, a mi tío Rubén Darío, hermano de mi papá, le diagnosticaron cáncer en el cuello y tuvo que ser operado de urgencias. Durante su recuperación, él visitaba a mi papá y le pedía que orara por él. Mi papá, en tono de broma, le decía, hermano, ruego a mi Dios por mí, que yo rogaré por ti. Rubén respondía, ¿yo acaso estoy tan enfermo como vos? Y falleció el 28 de diciembre, y ese día mi mamá, preocupada por cómo se sentiría mi papá, esperó la llegada del oncólogo Darío Méndez, quien se había convertido en su amigo y lo visitaba a diario. Cuando casi todos los hijos estábamos en casa, le contaron a mi papá sobre la muerte de su hermano y él dijo, ¿y qué están esperando para acompañar a mi hermano? Yo no puedo ir. Para el 31 de diciembre, mi padre estaba animado, despedía el año viejo con alegría y recibía con entusiasmo el año nuevo. A pesar de su debilidad física, nunca perdió su alegría y encanto. Compraba docenas de calzones y calzoncillos amarillos y nos hacía cambiarlos a medianoche. Celebrábamos con incienso y la tradicional tirada de huevo. Nuestros amigos, vecinos y familiares también participaban en las festividades. Mi padre me preguntó si mi mamá había comprado todo lo necesario para la celebración, y ella respondió que sí. Sin embargo, ese día fue difícil. Mi papá nos decía, mi reto es pasar al 81. Cuando llegó a la medianoche, pidió sus calzoncillos amarillos y el huevo, pero mi mamá se los había cambiado por los suyos. El de él se rompió, estaba en mal estado. A pesar de eso, mi papá exclamó, ¡Feliz 81! Lo logré. Brindó con un cóctel y pidió que las botellas siguieran fluyendo, y estábamos de fiesta. ¡Qué valentía la suya! Los siguientes 20 días después de su partida fueron difíciles, pero él no los hizo fáciles. Los últimos 4 días fueron especialmente dolorosos, ya que los médicos decían que no sabían cómo seguía con vida y mi mamá decía, los hijos. El 20 de enero por la mañana mi mamá nos convocó a todos alrededor de la cama donde mi papá yacía muy delgado. Ella dijo, Octavio, gracias. Hemos formado un hermoso hogar. Hijos, aquí tienen a su papá, el mejor. Él se va y los bendecirá. Con un crucifijo en las manos de mis padres, uno a uno fuimos pasando. Mi mamá pronunciaba el nombre de cada uno y los bendecía. A mi papá le rodaban las lágrimas. Fue un momento sagrado que quedó grabado en mi corazón. Después de eso, mi mamá nos dijo a todos que debíamos salir de la casa y que ninguno de nosotros podía volver a entrar hasta que ellos nos llamaran. Solo Manuel Rivera, esposo de Asenet y amigo de mi papá, se quedaría con ella en la antesala. Allí estaban también el doctor Méndez, Alberto Piedrahíta y Sonia Valencia. Mi mamá nos dijo que mi papá no podía desprenderse de nosotros, que nos amaba mucho, pero que él necesitaba descansar. Nos pidió que lloráramos su partida allí mismo, porque ya no lo volveríamos a ver. Mi papá dijo, Mariela, mis hijos, tú te quedarás con ellos, con un tono de lamento.
Nos sacaron de la casa y 1 hora después mi papá partió. Su partida fue honrada con lágrimas, homenajes florales nunca antes vistos y la presencia de miles de personas. La funeraria de Cotrafa se encargó de llevar un cuerpo a la sala de velación y mi mamá me dijo: Irma, ve con tu papá, yo llegaré más tarde. Alberto Jaramillo, un amigo cooperativista de papá, fue el conductor del coche fúnebre. Caía la tarde, se murió mi papá. Creí que todo se detendría y no fue así. Todo continuó igual. Pensé que no volvería a comer ni a reír a carcajadas y me dio hambre y volví a reír. Tenía 3 meses de embarazo y mi papá celebró esa nueva vida, Ángela María. El 21 de enero de 1981 fui a la última morada de mi amado padre, en el cementerio de San Pedro, mausoleo de la familia Isaza Henao, con dolor, amor y admiración. Octavio Isaza Henao, esposo responsable y amoroso, padre irreemplazable y perfecto, hermano íntegro, tío comprensivo, abuelo cariñoso y juguetón, amigo como ninguno, maestro de vida y muerte. Dejó vacío a aquellos que lo conocimos con sus manos siempre dispuestas a dar. Tanto dio que sus enseñanzas las practicamos eternamente. Que Dios Todopoderoso junto con Él nos guíe en la vida. Hoy como siempre nos llenan tus recuerdos. Enero 20 de 1981. Los tuyos. Durante una hermosa época de gran apogeo, mis padres decidieron celebrar sus bodas de plata con una reunión familiar en casa. Para esta gran ocasión, mi papá eligió un hermoso anillo de diamantes para renovar los votos matrimoniales, el cual fue admirado por todos los invitados. Decidimos organizar un viaje a Aguadas al día siguiente para llevar a la abuela Laura, y el flamante anillo de diamantes recibió una gran admiración durante el viaje. Al regresar a casa al día siguiente, mi mamá se dio cuenta de que no tenía el anillo de bodas de plata. Esto causó un gran susto y preocupación y me dijo: yo no cuido alhajas, sino niños. Sin embargo, no le dijo nada a mi papá, pero para su alegría, cuando se puso su pijama esa noche, apareció la joya. Al día siguiente, mientras mi papá se bañaba, llegó un amigo suyo, un negociante de carros con un Nissan Patrol doble cabina. Felicitó a mi mamá por sus bodas de plata y admiró el anillo de diamantes como una gran joya que costaba lo mismo que el carro que tenía estacionado afuera. Sorprendida por su gran valor, mi mamá le dijo que si lo cambiaría. Cuando mi papá bajó a la sala, mi mamá le dijo: Octavio, este carro me sirve más para nuestros hijos que este anillo de diamantes. A lo cual mi papá se rió. El negocio se cerró y así disfrutamos muchos años del flamante carro. Irma. Lectura y edición de audio: Paulina Giraldo Incapié.